tal amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Montecarlo Televisión. Hay un tema, el de hoy precisamente, que tal vez puede decirse se da de patadas con algunas circunstancias. Por ejemplo, esos 400.000 uruguayos que ganan algo así como unos 20.000 pesos por mes, o tal vez los 200.000 jubilados que ni alcanzan a veces esa cifra. Pero en estas circunstancias, en estas situaciones, también vale aquello de que cada peso vale. Cada peso vale y hay que cuidarlo. Vale el concepto también del ahorro o de economizar. Bueno, ¿es igual lo uno que lo otro? Es una pregunta que está planteada. Lo veremos a partir de este momento. Pero antes quiero saludar a Jimena Savaris, que está como cada noche con nosotros aquí en Todas las Voces, a propósito de un sondeo que hice en Twitter. Allí pedí que puntuaran al ministro de Economía de acuerdo a cómo siente o cómo sentimos cada uno de nosotros, cómo impactan las políticas macro en lo micro del bolsillo, de la billetera, de la cartera de la dama. Bueno, allí se plantearon 4 opciones. Jimena, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenas noches. Sí, te cuento, la encuesta que tú nos planteabas en tu cuenta de Castro65, por si algunos no te siguen todavía, es ¿qué puntaje le darían a Astori como conductor del Ministerio de Economía y Finanzas? Las respuestas son las siguientes. De 1 a 3 puntos le daría un 33% de aquellos seguidores de Twitter que nos votaron. De 3 a 6 puntos fue un 23%. Otro 23% le dio un 10 como puntaje y un 21% dice que de 6 a 9. Y te cuento que recibiste 1.352 votos en tu sondeo, Daniel. Bien, muchas gracias, Jimena. Vamos a ver qué opinan algunos de los especialistas que tenemos esta noche, porque además de esto todos saben y además del panel. Voy a presentar ya a los invitados. No voy a presentarlos todavía, porque ya estoy viendo a Conrado Hughes con algunos comentarios a propósito de esto que estuvimos hablando antes del programa. A ver si me seguís en esta cuenta, Conrado. Si Astori viera esto en principio, ¿cuál debería ser su estado anímico? ¿Debería estar conforme? Porque veo, más de 2 de cada 10 consideran que es un ministro de 10 puntos. Más de 2 de cada 10 consideran que es el top. Casi la mitad tiene una buena opinión de Astori. Pero también es cierto que un tercio de quienes votaron consideran lisa y llanamente que la gestión es mala. Sí, pero yo creo que, digamos, casi ningún ministro de Economía en el Uruguay de los últimos 40 años podría tener unas cifras como esta. Sinceramente, como hay una predisposición, especialmente en una encuesta en donde hay mucha influencia montevideana, los montevideanos son frentistas y todo el frente respeta y detesta simultáneamente a Danilo Astori, como algún humorista lo señala regularmente. Es una buena calificación, es un hombre serio que ha dejado su marca en 14 años de gestión. Lo de Global Markets. Lo del Global Market es un poquitito para la risa, es un boletín que se edita en ocasión de las reuniones del Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, es una revistita que pertenece a una publicación más grande que se llama Global Capital, que es una publicación financiera semanal que tiene prestigio, que depende de una compañía británica que se llama Euromoney. Eso de Global Markets es venta de avisos con premios. No hay reglas, no se sabe quién lo da, pero el señor Toby Fields es conocido, es el director de la revista y le mandó una carta. Eligió al flaco Prat Gay, eligió a algún ministro chileno, ha elegido a algún ministro boliviano. No hay tal competencia, pero no es un reconocimiento, ni es un gran triunfo, ni un reconocimiento deslumbrante. Hoy circulaba en las redes también el mismo reconocimiento para Lito Alfi en aquellos años. Lo tuvo, pero 2004, digo, creo. es de buena educación, ya le digo, es una revista que se la regala en los eventos. Bueno, Mónica, allí está la imagen de Astori, esta es una tarea de la producción, con el The Best. Mónica. Bueno, yo estaría entre los que lo puntúan de 6 a 9, así que me parece bien. Bien. Doctor Leonel Brioso. Y debe estar muy contento, como que si ganara Nacional el campeonato, ¿no? Como él es tan hincha del bolso. Es sin lugar a duda la persona que ha marcado el rumbo de la economía en los últimos 12 años.
ha conformado un equipo que eso en política en el Uruguay y en la izquierda en particular es muy difícil, un equipo sólido, consistente, con un rumbo estratégico común, y ha protagonizado reformas muy importantes como la de la DGI y la reforma impositiva. Yo creo que realmente el puntaje es realmente muy bueno, a pesar de que, como tú decías, y como decía Conrado Hughes también, hay diferentes posiciones en el frente con respecto a la visión estratégica que él tiene, pero sin duda que Danilo Astori y la visión de su grupo ha hegemonizado la política económica y no hay en el horizonte inmediato ningún planteo que pueda contraponerse seriamente al de ese grupo. Quiero presentar a nuestros invitados. Está el licenciado en Economía Pablo Moya esta noche con nosotros. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Muy amable su presencia, vale mucho también en esta noche. Martín Guerra, empresario. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo anda? Es un gusto recibirte también, y Federico Comesaña, que repite en el año, ¿no? Ya segunda vez en poco tiempo. Muchas gracias, Fede. Se va para arriba, Pero, Fede. pero también hay que destacar las opiniones sobre este reconocimiento a Danilo Astori de 3 connotados economistas uruguayos. Aquí están. Es una muy buena señal que va en línea con una historia que tiene el país de seriedad en el manejo macroeconómico, más allá de los partidos políticos que han pasado, y esa continuidad a lo largo del tiempo que le genera a este país una marca de calidad. Yo creo que es mucho más importante el rol que Astori ha tenido como fuerte, una persona muy influenciada, que ha influenciado mucho la gestión macroeconómica en los últimos años, que el reconocimiento en sí. El reconocimiento en sí, en todo caso, es una revista internacional que lo pone sobre la mesa y que elige todos los años un ministro distinto. En esta oportunidad le tocó al ministro de Economía de Uruguay recibir ese premio. En otros años lo han recibido otros ministros de Economía de la región. Más allá de la condecoración o del reconocimiento personal, creo que sí es bueno tener presente que Uruguay ha tenido un desempeño económico mejor, por ejemplo, que el de nuestros 2 grandes vecinos en los últimos años. Eso no quiere decir que Uruguay no tenga desafíos importantes. Voy a estar con Viviana Ruggiero porque también hay un aspecto de este anuncio del presidente que generó cierta polémica, la forma que utilizó el presidente Tabaré Vázquez para decir que el ministro de Economía había obtenido este reconocimiento. Pero veamos nuestros invitados qué opinan de esta publicación. Moya, por ejemplo. Bueno, voy un poco en línea, como decía Connie, o como estaba diciendo últimamente Pablo y Gabriel. Bueno, ahora sale a la luz, pero en realidad es una publicación quizás más de marketing o de difusión. Me parece que lo importante es como se marcaba, la conducción que ha tenido Astori en los últimos años, una conducción que debe ser de lo más destacable en la gestión del gobierno en los últimos años, más allá de temas políticos, haber conducido o seguir conduciendo el país. Aplica eso de lo tendencial también en esto. Sí, claro. ¿No? Debe ser tomado en cuenta no eso. No solo lo tendencial, sino también en términos comparados con los vecinos. Eso también, ¿no? Cómo nos afecta el desacople, pero sobre todo cómo nos afecta a un país tan pequeño, tan abierto, con 2 países tan grandes y tan influyentes sobre la economía uruguaya. Martín Guerra. Y bueno, yo como empresario me tengo que adaptar a Astori. Como empresario se tiene que adaptar a... Y sí, o sea, yo tengo que tomar las reglas que él propone y a mí me parece una persona muy seria, muy capaz. Ahora creo que es muy distinto el Astori 1 del Astori 2. A ver, ¿cuál es el 1 y el 2? No, el primer ciclo de ministro con su segundo... Cuando asume la conducción de la economía con el gobierno del Frente Amplio, ese es el Astori 1. Ese es el Astori 1. Hace unos 13 años. Claro. Astori 1... Todos nos acordamos cómo frenó en el presupuesto la suba del 4,5 y realmente yo creo que ahí él compró un atributo de realmente frenar los embates más radicales del frente. Yo creo que en este segundo periodo no frenó tanto. O sea, me parece que dejó pasar varias cosas grandes. Ahora, por ejemplo, está dejando pasar un presupuesto que no lo debería a todas luces dejar pasar. Pero no lo debería dejar pasar
en atención a estas circunstancias regionales novedosas? Totalmente. Debería revisarse. Debería revisarse. Porque él entiende que es el más austero de los que se conozca en año preelectoral. Y sí, pero también este es el peor año y el que viene va a ser el peor año del ciclo del Frente Amplio. Entonces yo creo que la Story 1 es una cosa, la Story 2 es otra cosa, y un ministro que tiene ambición electoral, digo, es algo que de economía es algo que para mí no machea muy bien. Federico. Coincido con Martín en el análisis, pero también agrego un punto, que viendo la trayectoria de Astori, en particular lo que ha sido desde que el Frente Amplio asume, incluso unos años antes, yo creo que es una figura con la que prácticamente todos los uruguayos deberían estar agradecidos. Primero, los que se identifican con la izquierda, porque gracias a Astori es que se aseguró el frente 3 gobiernos consecutivos. O sea, la gestión de Astori fue clave para Astori en realidad dio la tranquilidad a los uruguayos para que muchos se volcaran a darle la derecha, digamos, a la izquierda en Uruguay y permitirle la continuidad del Frente Amplio en el poder. Eso por un lado. Y por otro, los que no se identifican con la izquierda lograron, digamos, con Astori, gracias a Astori, una estabilidad en la economía que no fue posible en otros gobiernos de izquierda de la región. Si comparamos lo que fue la gestión económica del Frente Amplio con lo que fue la gestión económica en Argentina, en Brasil, en gobiernos de izquierda, vemos que la presencia de Astori marcó un diferencial en Uruguay que no lo tuvieron los otros países, que se volcaron a un modelo muy distinto al socialdemócrata, que ese ancla de centro que mantuvo Astori en la conducción económica. Bien, apelo a tu condición en este caso ahora, Federico, de periodista. ¿Cómo interpretaste, ponderaste la forma del anuncio del presidente Vázquez? Sin duda fue totalmente, digamos, o sea, fue muy violenta, digamos, la manera en la cual el presidente Vázquez utilizó este anuncio, que en realidad ni siquiera es un anuncio, porque esto es, o sea, es algo que ni siquiera todavía está sobre el papel impreso, porque en definitiva lo que recibió el ministro fue la carta donde se le anunciaba que iba a ser, que había sido electo, pero todavía no está la publicación. Y Vázquez diciendo que bueno, que esta es la manera en la cual los uruguayos se enteran de las buenas noticias. Es desde la agresión y desde digamos, una actitud que ya viene repitiéndose en contra, digamos, de lo que son los medios para llevar un mensaje que en definitiva podría haber sido expresado en otro tono y en unas circunstancias más agraciadas. Me pide la palabra Conrado, pero voy sobre este punto con Viviana Ruggiero. Sí, efectivamente, para aquellos que no lo hayan visto, Vázquez eligió para comunicar esta noticia, lo hizo a través de un video de unos 3 minutos y allí leyó la carta y también transmitió el mensaje que decía Federico, ¿no? Que los uruguayos tenían derecho a conocer las buenas noticias. También hay quienes lo vincularon a que Astori, digamos, necesitaba un cierto mimo porque acababa de bajarse también de su candidatura, su precandidatura para las elecciones, ¿no? Pero lo cierto es que el video de Vázquez fue inusitado, no es un método que el presidente tampoco haya utilizado para comunicar muchas noticias importantes de su gobierno, ¿no? Yo lo que quería recordarle a nuestros televidentes, porque si no creemos que es la primera vez que Vázquez hace esto, es que Vázquez, cuando está en el exterior, compra cualquier pastilla para producir buenas noticias, como había cuando yo era niño. Se llamaban las buenas noticias de Rausa. Y entonces, en el año 2008, en junio del 2008, o sea, hace 10 años, estaba en México y Tabaré dijo desde México: no solo hemos encontrado, esto es un cuento que le hizo Raulito Sendic, fíjense en la fuente, no solo hemos detectado solamente gas, sino la probable existencia de petróleo. Tendríamos reservas para 120 años. Es decir, el grado de delirio con que el presidente Vázquez, estando de viaje, echa a volar su imaginación, no lo hace por primera vez. De todas maneras, es mucho más seria Global Markets que Raúl Sendic, por supuesto. Pero el estilo de anunciarlo es exactamente el mismo. Leonel. Tabaré Vázquez y Danilo Astori son amigos, son los sucesores naturales que el general Sereñi dejó. Tabaré, encárgate de la política, Danilo, encárgate de la economía,
Yo creo que los reconocimientos internacionales, independientemente del impacto que tenga una publicación, son siempre bienvenidos. Y el fundamento, creo que es lo más importante, el fundamento de este reconocimiento es un fundamento ciertamente real, que es que Uruguay está desacoplado de la región y, a pesar de muy humildemente, continúa un crecimiento basal que es nada despreciable. Creo que eso es verdad. Todo el resto de los chirimbolos que se le pongan a esto está bien, pero eso es verdad. Astori creo que a nadie le consta que tenga ninguna aspiración electoral porque se bajó de la campaña y lo hizo en base a, como él razona científicamente todo. Tenía un 3% de aprobación, se bajó de la campaña. Y yo creo que es una buena noticia y los reconocimientos no hay que tenerles miedo tampoco. Mónica, estabas ahí en una actitud me dio dubitativa. como una punzada en el hígado cuando dijo Leonel que Astori y Tabaré eran a quienes la continuidad que el general Sereni dejó. Me duele escucharlo, físicamente me duele. Yo tenía una gran admiración por el general Sereni. El general Sereni era un hombre que pensaba primero en el país, que pensaba después en todo el frente, en la unidad del frente, que fue capaz de hacer sacrificios muy duros en la dictadura cuando tuvo la posibilidad de salir hacia el exterior y de ser liberado, dijo no, y acababan de liberarlo y lo volvieron a meter y él sabía que lo iban a ir a buscar y dijo: quise correr la suerte de mi militancia y no quiso salir que lo liberaran y lo mandaran al exterior porque él iba a quedarse preso como estaban sus compañeros, incluso algunos de sus camaradas de armas. Que se compare la nobleza del general Sereni y decir que él dejó en su lugar a Tabaré Vázquez me duele un poco. Bueno, el general Sereni tuvo que dejar la presidencia al frente porque estaba Tabaré Vázquez allí y así incompatible no puedo dejar de decirlo. Bueno, Jimena Sabaris, a ver qué planteábamos como sondeo para esta edición. Hoy todo va a girar, como decíamos, en torno a este animalito, ¿no? A la chanchita identificada. ¿Por qué se identifica vos, Conrado, que lees siempre tanto? ¿La chanchita asociada con el ahorro? ¿Hay alguna razón? No tengo ni idea cuál es la conexión suina. La conexión suina. Bueno, yo pondría un par de monedas para que este programa sirva, para que contribuya a que ustedes definan también algunas estrategias o de ahorro o de economizar algunos gastos. Jimena, ¿qué planteábamos en el sondeo? Sí, Daniel, te cuento que durante todo el día nuestro público ha participado mucho con el hashtag Opino en TLB en Twitter y el sondeo que les planteamos en el programa a partir de ahora será desde el mediodía del día que hacemos el debate hasta las 21 horas. Esto es para utilizar los resultados y ver qué opinan ustedes y utilizarlo en el debate durante toda la noche. La pregunta de hoy era: ¿usted tiene capacidad para ahorrar dinero? Los resultados que recibimos es: el 11% se considera con mucha capacidad, el 39% dice tener poca capacidad y un 50% ninguna. Recibimos 1.762 votos esta noche y también queríamos saber cuáles son sus vivencias, sus experiencias con respecto a este tema y les queremos compartir algunos de los tweets que recibimos durante todo el día. Por aquí vamos a ver en pantalla uno de los mensajes. Bueno, a ver si los pedimos en un ratito. Perfecto. Entonces los mensajes de nuestros televidentes. Bien, impecable, Jimena. Sobre este sondeo que acabamos de conocer el resultado, ¿Moya, algún comentario? Me llama la atención un poco que diga que el 11% tiene capacidad... Sí. Pero le llama la atención porque es mucho. Captarlo. Claro, no estaría mal. Sí, en realidad pensé que iba a ser menor porque uno tiende siempre a ser más pesimista sobre sus finanzas, simplemente por eso. En realidad, yo considero que en los últimos años se ha incrementado la capacidad de ahorrar. Que no ahorremos es otra cosa. Pero a ver, ese es un punto interesante. En los últimos años hay más posibilidades de ahorrar, pero no las utilizamos. Exactamente. El salario real ha crecido, la tasa de desempleo ha venido bajando, se ha marcado una estabilidad en el empleo, no en los últimos 2 años y medio, pero sí en los 10 años anteriores, con lo cual
se ha generado la capacidad de ahorrar. Ahora que los uruguayos no internalicemos esa capacidad de ahorrar, es otro tema. ¿Y se ha perdido, Pablo, aquello que se entendía como la cultura del ahorro? Porque de pronto deberíamos haber dicho desde qué concepto partimos para hablar de ahorro. Yo creo que la decisión de ahorro está supeditada es a posteriori a los gastos, como el remanente. Lo que me sobra, lo ahorro. Y entonces ahí sí se pierde la cultura, cuando en realidad debería ser un componente más dentro del presupuesto. No diría del gasto, pero sí del presupuesto. Destino al consumo mensual, semanal, y destino una parte para ahorrar. Martín. Y bueno, yo creo que en términos generales a la sociedad uruguaya está apretada, digamos, en lo que es capacidad de ahorro, me parece. Digo, hay una parte más alta, digamos, de ingresos que sí puede ahorrar, pero después le cuesta ahorrar. Ahora, yo creo que hay un tema que tiene que ver también con el acceso. Para mí, digamos, el ahorro financiero es complicado para la gente que tiene poca capacidad de ahorro. A ver. Si tuviera un acceso más, como creo que va a tener, un acceso más sencillo, yo creo que el ahorro podría mejorar mucho. De hecho, hay bastante estudio respecto del aumento del ahorro en personas que tienen, digamos, que están financieramente incluidas, digamos, o sea, que están digitalizadas. Ahí le sube la posibilidad de ahorrar. Eso es porque, digamos, saltan las barreras de tener que ir a un banco que abre de 1 a 5 y que puede ahorrar cantidades pequeñas. Y creo que acá la inclusión va a provocar eso, que va a ser un gran aporte, digamos, y esa de Astori también. Sí, facilitar un poco más esa. De Lorenzo de Astori. Y después creo que también hay otros mecanismos que hemos visto de ahorro muy exitosos para el ahorro minorista, como los papeles de UTE, por ejemplo, cuando emitieron por el parque eólico. O sea que no solo se ahorra guardando, sino también invirtiendo en algunos casos, aún en cifras de pronto un poco modestas. Y sí, lo que pasa es que, ¿viste? O sea, también hay que generar el hábito. Claro. Entonces, si tú tenés que ir al banco, abrir una cuenta, te recibe un señor de corbata, tenés que ir de 1 a 5, y eso, o sea, digamos, te filtra mucho. Claro. Ese es el modelo actual. La posibilidad, el acceso. Claro. Ese es el modelo actual. ¿Hacia dónde debería ir el modelo? No, yo creo que con la inclusión estamos yendo fuertemente a cambiar esa realidad. Y eso lo vamos a ir viendo con el correr de los años. Va a ser un gran aporte que esta iniciativa de inclusión va a dejar. Porque además las cuentas sueldos, ¿no? Se denominan, cuando uno va a abrir una cuenta para que te paguen el sueldo, se denomina caja de ahorro en algunos casos, ¿no? Sí. Y sin embargo, de pronto se desnaturalizó ese concepto de que sea tu caja de ahorros. Allí te depositan el sueldo que vos después lo tenés que gastar, ¿no? Y si te queda un remanente, en todo caso, quedará ahí. Pero la gente recién o ni siquiera está entendiendo, digamos, cómo es la herramienta, digamos, que tiene. Digamos, hay un montón de indicadores duros, digamos, que se pueden analizar y te das cuenta, como por ejemplo el retiro del sueldo del cajero bancario, digamos. Sí. Ese, digamos, cuando te depositaban antes de la inclusión, el 90% de la gente retiraba el salario entero. Sí. Hoy eso ya está en el 40%, o sea, hay un montón de gente que ya se está dando cuenta que puede dejar la plata y digamos, consumir con esa misma tarjeta, y eso va a llevar también a mejorar en la mecánica de ahorro. ¿Has trabajado en este tema, Federico? ¿Algún artículo he leído también? Sí, yo acá diferenciaría dos conceptos, básicamente, que son, por un lado, el ahorro, que es en definitiva guardar, y eso que guardo, a lo sumo, mantener su poder de compra, su capacidad de consumo en el tiempo. Y después está la inversión. Muchas veces se dice que el ahorro es la clave de la fortuna. En realidad, la clave de la fortuna está en la inversión, en lograr hacer que esos poquitos que yo puedo privarme de gastar en el corto plazo, bueno, poder hacer que eso a lo largo del tiempo vaya creciendo y generando esa fortuna, entre comillas. Y yo creo que ahí está lo que le falta al uruguayo en particular, que es tener acceso a mecanismos de inversión, arriesgarse y hacer que esa plata realmente pueda valer. Hubo algunos ensayos, de hecho lo mencionaba. Hay también, lo de Conaprole también. Esos son casos típicos de éxito, de ahorro minorista. Quiere decir que la demanda está.
Pero hoy están funcionando, por ejemplo, los instrumentos. Bueno, sí, pero es muy acotada la oferta de instrumentos y también hay limitaciones para el acceso a esos instrumentos. Entonces, en un mercado financiero como el uruguayo, donde tiene un escaso nivel de desarrollo, no hay un mercado de capitales activo donde uno pueda comprar, vender, no hay una cultura tampoco financiera marcada. Es impresionante lo que es la dificultad que tiene el uruguayo hoy, porque nadie le enseñó a lidiar con instrumentos financieros de creciente complejidad que tienen consecuencias muy concretas para la vida cotidiana y la capacidad de satisfacer las necesidades de un hogar. Bien, Daniel, yo tengo un comentario por lo que dice Federico. ¿Me dejás ir con Jimena? Pero por supuesto. Un momentito. Y estoy recibiendo, no tiene de pronto directa vinculación con este asunto, pero me están enviando, y voy a ver si lo puede resolver la producción, 2 tarjetas. Tienen que ver con este asunto ahora, la modalidad del gota a gota. No tiene que ver con el ahorro, pero tiene que ver con aquella cosa de darte plata cuando lo necesitas, cuando estás acuciado porque justamente no tuviste la capacidad de ahorrar. Eso lo vamos a ver en los próximos minutos. Jimena y luego Connie. Sí, Daniel, les compartimos ahora sí el primer mensaje de la noche, que es de Ana, que opina: el tema no está en la capacidad que se tenga de ahorro. El tema está en que los sueldos de la mayoría son bajos y está todo caro. A un matrimonio con 3 hijos no le da el sueldo para cubrir lo mínimo necesario. Otro es de Alejandro, que nos dice: es difícil ahorrar, me gustaría, pero al pagar un alquiler que es carísimo es complicado. Además que la economía en el Uruguay no está bien y es difícil para el trabajador ahorrar. Saludos, nos manda por aquí Alejandro también. Y nos escribe el profe, que dice: dueño de una pequeña empresa, hace 3 años que pongo de viejos ahorros para cubrir los sueldos, gastos, etcétera, y vivir raspando. En breve, bajo la cortina. Son varios de los mensajes que nos escribían con el hashtag Opino en TLB. Conrado. Yo quería, cuando Federico dice no hay cultura, en realidad no es falso eso, pero no contiene todos los elementos de esa afirmación. En el Uruguay se perdió la cultura del ahorro individual a través de instrumentos del sistema capitalista. En 1856, un grupo de 40 señores, todos ellos accionistas, pusieron dinero para construir un teatro dedicado a la ópera. Y ese teatro hoy está en pie, es un orgullo para la ciudad de Montevideo, pertenece al municipio, a la Intendencia de Montevideo, y es el Teatro Solís. Pero fue organizado a partir de una emisión de acciones que los coleccionistas de documentos bancarios y comerciales bursátiles tienen en su escritorio adentro de un cuadro. En 1950, en la Bolsa de Montevideo había 70 sociedades anónimas que captaban como mercado el dinero de los particulares. Yo en mis comienzos de contador, hace 45 años, tuve un cliente que tenía una pequeña fábrica en Dolores, no existe más, está claro que no existe más, que tenía 70 accionistas, 20 eran de Montevideo y 50 eran de Dolores. Entonces, el asunto es la inflación y la propagación de las ideas de que no es posible, que el sistema capitalista es un desastre y está en una crisis mortal y terminal, llevó a que toda la gente, especialmente nuestros educandos, es decir, los estudiantes de primaria y de secundaria, jamás reciben de sus maestros ni profesores la mínima noción que tenga que ver con una de las cosas más importantes y fundamentales de la vida social, que es el dinero. Pero el Banco Central estaba haciendo algunas tareas. El Banco Central contrató una consultoría porque descubrió que el analfabetismo uruguayo respecto al mundo del dinero era alarmante, pero hizo una campaña de medios y nada más. Vayan a preguntarle a cada uno de los que está mirando nuestro programa si sabe de que su hijo o su nieto en la escuela discuta o pregunte a ver si puede constituir esa compañía que quiere hacer para producir robots, hacerlo captando, ir a hablar
con un... A los niños antes les regalaban una Capitalist. cajita, ¿no? Creo, le regalaban Cuando yo la era del niño, hipotecario. Por había ejemplo. un banco Ah. privado que me regalaba también. un omnibusito que era precioso para ahorrar, Mónica. y había que ir al banco para sacar Claro, la plata. Mónica. El mío era como un cofrecito, era de plástico, pero era un cofrecito de pirata del Banco Ubur. Ajá, el Ubur. O sea, El dinero era de los ya piratas. confesé la edad. entonces. Ahí ya empezaban, Por ¿viste? A eso, comerte la cabeza venía la con el- campaña con el tema. de socializar a la gente. No, lo que quería contar es que esta tarde estuve conversando con el doctor en economía Néstor Gandelman, que es el responsable del Departamento de Economía de la ORT. Él tiene 2 papers publicados en Estados Unidos con estudios sobre el ahorro en América Latina, y uno que me parece el más interesante incluyó a 17 países de América Latina y los comparó con Corea y con Estados Unidos. ¿Por qué? Por los rasgos diferentes en cuanto a población y a hábitos y a composición demográfica y distribución de ingresos, que son las variables que se consideran en estos casos. Y llegaron a la conclusión de que en circunstancias iguales, para Uruguay, América Latina también lo hizo, pero en el caso de Uruguay, en circunstancias iguales, en cuanto a medida de distribución de ingresos, de distribución demográfica, en Corea, Estados Unidos y Uruguay, si los uruguayos en las mismas condiciones exactas estuvieran con una cabeza y una cultura norteamericana y coreana, la tasa de ahorro actual que él midió en 16% pasaría a 29%. La tasa, no el porcentaje de personas que ahorran, sino la tasa de ahorro, o sea que se duplicaría. ¿Por qué llegan a la conclusión de que lo que hace la diferencia en cuanto a que el nivel de ahorro, la tasa de ahorro sea tan inferior aquí respecto a otros países, es la conducta? La conducta, o sea, la cultura del ahorro y el hecho de, como decía Pablo, que la gente no incluye en su presupuesto un porcentaje para el ahorro. La privación. Leonel. Sí, yo creo que la encuesta es extremadamente positiva. A mí me sorprendió que el 50% de los encuestados, si es representativa, sería una cosa formidable. Tiene capacidad de ahorro, un 11% mucho y 39% poca, pero tiene capacidad de ahorro. Yo creo que es realmente muy, muy optimista. A mí me parece que el ahorro es un hábito que hay que estimular y que hay que educar, estoy de acuerdo absolutamente con eso, y no desde la visión capitalista, sino de una visión socializante. Creo que el ahorro da seguridad al individuo y al núcleo familiar, mejora la autoestima, y hay una cuestión que yo creo que es fundamental: permite tener una visión estratégica, es decir, planificar, que son todos elementos fundamentales para una sociedad como la que precisa el Uruguay, de emprendedores y emprendedoras en todos los aspectos. Es un hábito que está vinculado directamente con la educación y con la clase social de donde se proviene, porque tiene directa vinculación con la matriz cultural en donde esa persona se crió y se desarrolló. O sea, no es algo que se pueda decir abiertamente que cualquiera pueda ahorrar, porque hay salarios que no lo permiten. Pero sí creo que es fundamental que se eduque y que se está educando en esto, porque es un hábito que debe generalizarse. Y 2 puntualizaciones más. Creo que lo que tenemos como hábito positivo para profundizar es el hábito en la inversión, que sea en infraestructura, en inversión social, o sea, que la gente se vincule con ese hábito de la inversión, y creo que las experiencias que decía justamente nuestro invitado de lo que pasó con el parque eólico y otros, son las experiencias que hay que multiplicar, y que cada año tendrían que salir muchísimos, abiertos a muchas posibilidades, mucho más cerca de la inversión y mucho más lejos del sistema financiero, porque el sistema financiero realmente es muy inseguro. La gente retiraba su sueldo al principio, yo me acuerdo. El sistema financiero es muy inseguro. Claro, porque teníamos miedo que pasara lo que pasó en la crisis del 2001. Hoy muy inseguro. No, pero esa queda en la cultura, cultura social. Entonces no se puede desconocer lo que robaron los dueños de los bancos en este país, en particular en aquella época. Entonces, eso queda. No pudo devolver depósitos. Esto es parte de la mitología. Esto es parte de la mitología que se repite, y en el país hay gente que se la cree. Nadie recuerda que la ley que permitió, después del encierre durante 5 días del feriado bancario de comienzos de julio del año 2002,
consistió en una ley que estableció que los depósitos en el Banco República y en el Banco Hipotecario quedaban congelados los plazos fijos a 3 años porque no estaba pudiendo devolverse. Y eso nadie lo dice porque es una concertación deliberada a ver si convertimos a los uruguayos en socialistas, pero los uruguayos entendemos que somos capitalistas. Viviana. Sobre este tema trabajó el año pasado la Universidad Católica, Sura y equipos consultores y realizó un completo trabajo y concluyeron que el ahorro en Uruguay es relativamente bajo. Pese a que más del 70% le alcanza su ingreso, solo el 25% había ahorrado el mes anterior. Además, entre los que efectivamente ahorran, los jóvenes son los que menos ahorran regularmente. Y con respecto a la confianza en los bancos y demás, se confirma la elevada participación del ahorro en casa. El 50% prefiere ahorrar en su casa. Y de los encuestados, el 50% en el también... Colchon Bank, como exacto. se decía. El 50% también accede al sistema bancario, pero de esos solo el 37%, por ejemplo, está bancarizado por su cuenta de sueldo. O sea, no es que lo elige como método de ahorro. Claro. Y otro punto interesante es que el 65% de los consultados no está pensando en su futuro, sino que vive el presente. Y ahí me parece que hay un punto interesante y es cuánto preparamos los uruguayos nuestra vejez, ¿no? En definitiva, quedamos solo dependemos de lo que generamos a través del Banco de Previsión Social o ahora, del sistema mixto. Sí, me parece que es un punto interesante para plantearle a los invitados. Está muy bien, porque Federico decía el ahorro es la base de la fortuna, es esa máxima, ¿no?, que se reitera tanto. Muchas veces el ahorro es simplemente la garantía para cuando esté a la intemperie en el plano laboral, ¿no? Para decir, bueno, a ver si pude guardar alguna cosita para enfrentar esta circunstancia, Federico. Sí, capaz que estamos demasiado jugados a la seguridad social, al colchón, digamos, que nos genera el Estado de un seguro de desempleo cuando quedamos sin trabajo, un seguro de salud, un seguro también ante la vejez, digamos, y la inactividad en el mercado laboral. Pero sí, sería interesante que los uruguayos empezaran a pensar también, bueno, ¿me va a alcanzar eso? Eso es lo que yo aspiro cuando me retire del mercado laboral y la mayoría de las veces lo que nos encontramos son uruguayos que se sorprenden ante la llegada de ese momento en que va a bajar significativamente su ingreso porque no generaron una planificación previa. ¿No estás tan de acuerdo, Martín? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la jubilación, si uno no la prevé, digamos, el momento de retiro, digamos, la pasa mal, ¿no? O sea, las jubilaciones realmente no alcanzan. Todos tenemos casos alrededor de gente, digamos, que tuvo un buen pasar en su adultez, que llegan, digamos, al último tramo y están... La pasan mal. Sí. Para mí hay una vinculación muy fuerte o sea, yo creo que si bien es claro que los uruguayos como sociedad tenemos una capacidad de ahorro limitada, también me parece que cuando uno mira, y que los sueldos son bajos, pero cuando uno mira el ingreso per cápita no es tan bajo, y cuando uno mira el ingreso de los hogares tampoco es tan bajo, obviamente comparado con pares en Latinoamérica, somos de los que salimos mejor en la foto. Para mí lo que hay es una complejidad en la mecánica de ahorro, que eso, digamos, complica generar el hábito. Ahora, la complejidad en la mecánica de ahorro que tú describes va por aquello de decir, bueno, yo quiero, imaginemos, ¿no? Yo tomo la decisión estratégica en mi vida de ahorrar. ¿Sé la mejor forma cuál es? Porque ahí primero hay una concepción monetaria, ¿no? Es decir, bueno, ¿y en qué ahorro? ¿En pesos, en dólares? Sí, bueno, ahí depende, primero yo diría, depende de lo que uno quiere hacer con ese ahorro, ¿no? ¿Qué tipo de decisión va a ser? Si se va a comprar un auto, obviamente no va a ahorrar en pesos porque no va a llegar. Sí. Pero sobre lo que planteaba Viviana, por ejemplo, es pensar ya a mediano y largo plazo, es decir, bueno, cuando me retire, yo quiero tener ahí como un respaldo. Ahí quizás ya está el concepto de ahorrar, invertir, porque si no esa capacidad de hoy para cubrir el consumo futuro, que esa es la definición de ahorro, resignar consumo presente por consumo futuro, no te va a dar. Eso es así. Ahora, yo creo que si bien no es suficiente los instrumentos que existen y sobre todo la divulgación, creo que en los últimos años, sobre todo con el avance tecnológico, quizás no para todos
de franja etaria y no para todos de nivel socioeconómico, pero hay mayor posibilidades de inversiones que hace muchos años. Claro. Hoy uno puede abrir una cuenta en el exterior y no necesita $20.000. Como he escuchado o he leído por otros lados, no, porque eso es para gente. No es así. Hoy, pero ¿quiénes acceden a eso? Bueno, sobre todo una franja etaria, unas generaciones debajo de la nuestra, y con cierto conocimiento. Conocimiento, con información. Hoy hablábamos de la cultura del ahorro. ¿Tenés algo? Tengo un número impresionante. Me lo das ahora en un ratito porque quiero dejar planteado, primero, la producción ya se ha encargado de este asunto. ¿Qué pasa? Hoy hablábamos de la cultura del ahorro. ¿Puede asumirse que hay como una contracultura acaso? No sé si es la definición correcta de aquellas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo la vivo ahora, después ya veré. En esa concepción de vivo ahora y después ya veré, a veces se pasa de rosca, se pasa y se sobregira la persona también. Allí es donde empiezan las dificultades y hay que tomar crédito, por ejemplo, ante circunstancias complicadas. Está el circuito formal de crédito, sobre eso no hay mayores reproches, pero ahora asoman algunas prácticas como las que me enviaron hace un ratito. Estas son tarjetitas que están repartiendo, en este caso esta me viene de La Teja, pero también hay una influencia fuerte en el Cerro, en la zona de Cerro Norte. A ver si ahí está. Es pago diario, ofrecemos dinero fácil y rápido para su negocio. Allí está, hemos disimulado el número de teléfono, es un señor Oscar que pone su celular. Había otra que era más precaria desde el punto de la elaboración, o sea, de hecho me pareció advertir... Sí, me pareció advertir además unos errores horrores, ¿no? Errores de ortografía. A ver si lo tengo ahí. Porque aquí está, efectivo al toque, crédito ya. Y después, si fuera a leer, prestamos en efectivo con pagos mínimos diarios. Fácil, rápida y sencillo. Este es otro y sacamos el teléfono, quitamos el teléfono por razones obvias. Este es otro de los modelos que se está dando. Es el gota a gota. ¿Eso es nuevo acá? Eso existe hace por lo menos 2018 años. Claro. Más viejo que la gotita esa. ¿Sabés qué pasa, Martín? Hay ahora una presunción, de hecho hay una línea de investigación que creo que lo sigue la propia policía, de dónde provienen los fondos que alimentan esta red. Porque hay muchos colombianos, me lo decía esta persona, muchos colombianos que están trabajando con esto. Es como si se fuera a instalar una multinacional de eso, digamos. Pero este tipo de préstamos han existido siempre, digamos, de repente con alguna diferencia en la modalidad. Evidentemente acá la forma de cobrar es bastante agresiva por lo que se leyó en la prensa. Sí. Son montos chiquitos, el interés chiquito, pero digamos, eso está, o sea, siempre estuvo. Sí. Siempre estuvo. Bueno, querías decir, Connie, yo tengo una cosa que me parece muy importante señalar. En el Uruguay hay una baja propensión al ahorro. Eso es la medida económica de la manera en que la gente programa o proyecta su vida. Los países asiáticos tienen altísimas propensiones al ahorro. Como tienen altísimas propensiones al ahorro, eso ocurre en la sociedad china, ocurre en la sociedad japonesa, ocurre en la sociedad coreana y ocurre en las otras naciones más pequeñas del Asia. Entonces, la capacidad de ahorro por esa alta propensión es muy grande. En la China, el que gana $300 es capaz de ahorrar aproximadamente 130 a 150. Es decir, porque tiene una propensión más o menos al 50%. Eso significa que los recursos no son gastados. La decisión de ahorrar o el gasto es consumo mañana y entonces guardo, o consumo hoy. Y en el Uruguay la propensión es baja. Sin embargo, la reforma de la seguridad social ha introducido un factor fenomenal en la capacidad de ahorro de los uruguayos. Fíjense este número. En el año 2002, 2004, cuando se instala el nuevo gobierno, el sistema bancario tenía $8.400 millones
siempre se mide en dólares porque, entre otras cosas, hay mayoría de los depósitos de plazo fijo y a la vista, pero lo que importa son los de plazo fijo, 8.400 millones, hoy hay 28.200. Esas son cifras del Banco Central, de la auditoría del sistema financiero. Es decir, se multiplicó por 3,4 la cantidad de dinero que hay en el sistema financiero producto de depósitos. Depósitos normalmente todos a rendimiento, o 95%. En el sistema de ahorro previsional, que es el dinero mío del que yo siempre hablo porque soy afiliado de mi AFAP desde el año 96 en que empezó el sistema, eran en pesos 7.000 millones. Hoy hay 491.000 millones. Se multiplicó por 70. Ahí dice, epa, que estoy haciendo las cuentas en pesos y multipliqué por 70. No, le saco la conversión real. Los pesos de aquel entonces los divido, que ese es el índice de la UI, lo divido por 4, que es la cotización actual de la UI. Me da 18 veces. Mientras que el depósitos en el sistema financiero se multiplicaron por 3,4, los depósitos de los ahorros particulares de 1.400.000 uruguayos se multiplicaron por 18. Esto es un fenómeno extraordinario, porque ¿cuál es el efecto del ahorro? El efecto del ahorro es la canalización de la inversión, y la inversión es la fuente del futuro, de la futura prosperidad. Y hoy el Uruguay tiene la friolera de 14.800 millones de dólares de los particulares, 1.400.000 uruguayos, que tenemos los mejores administradores financieros colocando ese dinero para producir más, para cuando yo sea viejito, y eso ya ocurrió, y además servir las rentas correspondientes, pero mientras tanto financia la reinversión productiva. Jimena Sabaris. Sí, queremos compartir más tweets con las opiniones de nuestro público que nos envían sus mensajes a nuestra cuenta @todalasvoces4. Por aquí hay un mensaje de Pedro que nos dice: no hay cultura de ahorro. Si ganan sueldos de 6 cifras, tampoco llegan a fin de mes. Otro mensaje es de Nelson, que nos escribe: los nuevos ricos que laburan de médicos y jerarcas públicos y municipales con ingresos mayores a 150.000 por hogar pueden ahorrar. El resto sobrevive. Y también opina Juan: el ahorro es la base de la fortuna. Aún teniendo capacidad de ahorro, la política económica la castiga bajo el argumento de inmovilización de recursos. Hay que gastar todo para descontar IVA. Son los mensajes que nos llegan a nuestro Twitter usando el hashtag OpinoEnTLD. Y ahora es momento de darles una recomendación. No se pueden perder este 5 y 6 de octubre la mega feria de descuentos y oportunidades de Barraca 5 Esquinas. ¿Saben dónde? En Pando. Todo para la construcción y el hogar. Pinturas, herramientas, muebles, electrodomésticos, motos, bicicletas y mucho más. Este 5 y 6 de octubre de 8 a 18:30 horas en Pando. Mega feria de descuentos y oportunidades. Y además 15% de descuento con Creditel en todos los artículos. Barraca 5 Esquinas de Pando, en la clásica esquina de Pío Bene y Menezes. Teléfono 2292-2329. Bien, muchas gracias. Tengo que hacer una pausa. La alusión, me gustaría, era una alusión por eso del médico, que vi algo que se asociaba con la capacidad. Los nuevos ricos. Los nuevos ricos. No tengo la más remota idea. Muy bien. Lo que veo que hay siempre en los tweets una tendencia bastante negativa, distinta a la que vemos en las encuestas, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que votaron 1.700 personas en el sondeo de Twitter de Todas las Voces, lo que es un número importante, muy representativo, no es una encuesta, lo decimos siempre, es un sondeo, una muestra muy interesante. Vamos a la pausa y seguimos adelante. Dewar's, experimenta el blended Scotch whisky más premiado del mundo. Dewar's. Quiero hacerte una invitación a reflexionar. Más o menos no es igual. O sos enfermero o no sos enfermero. Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensá en esto: si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante, ¿te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero? Este es el diferencial que nadie te da y es el compromiso de Acompaña, contigo y con tu familia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Infórmate al 0800 89 39.
Bien, muchas gracias, Jimena. A esta hora me atormentaste con los números, Conrado. Cuando los empezaste a tirar, ¿sabes qué? Parecía que quería atrapar el viento con un calderín. 6 veces. Sí, pero 6 veces, entre 3 veces crecieron los depósitos, 18 veces crecieron en términos reales el dinero de la SAFAP. ¿Precisiones sobre esto? ¿Datos sobre esto? No. Bueno, alguna puntualización. En realidad, la relación entre depósito y PBI se ha mantenido. Sí, sí. Entonces, si se multiplican 3 veces, como dice los depósitos, se multiplicó por 3. Por supuesto. El PBI. Lo que sí, no es que lo que sí es verdad, lo otro también es verdad, pero es que el ahorro forzoso para la seguridad social se ha incrementado mucho, también se ha incrementado muchísimo lo que se paga por jubilaciones. Entonces, de alguna manera, no quiero decir de que compensa ni mucho menos, pero hay que poner esas cifras en consideración. Yo lo que también, digo es que ese es dinero de particulares, no es como el otro que va al BPS, que es ir al agujero negro, que además tiene 500 millones de dólares de déficit. Bueno, estoy cerrando. Martín, ¿comentarios sobre esto? O sobre no, el tema yo creo que, digamos, cuando uno mira los números de los bancos, en realidad en los depositantes hay un componente muy grande de las empresas y dinero, digamos, que está flotando, digamos, no que está rindiendo. Los plazos fijos en relación al total, no tengo el número fresco, pero es un porcentaje bajo. De plazo fijo y caja de ahorro, en relación al total de los depósitos, es un porcentaje de 20-25%, no más. Bueno, Federico. Capaz que como reflexión, que uno muchas veces se excusa para no ahorrar en lo que percibo. Digo, no me alcanza lo que gano. Y ahí en realidad eso es una frase que se repite en hogares de bajos ingresos, de ingresos medios, e incluso en hogares de ingresos altos. Y ahí hay un componente aspiracional que siempre opera. Uno siempre aspira a más y a consumir no solo lo que gana, sino todavía por encima de eso. Y uno cuando utiliza ese argumento debería pensar en aquellos hogares, que hay muchos siempre, y que siempre los hay, que ganan menos que uno, que le ingresa mucho menos que uno, y aún así puede vivir. Vive y cumple sus necesidades, quizás de una manera más precaria de lo que lo hace uno, pero aún así lo hace. Y entonces el ahorro termina siendo una decisión, que puedo hacerla de manera consciente y decir, no, yo prefiero gastar hoy porque prefiero el hoy al mañana. Y eso es una decisión válida y respetable, pero el tema es que sea una decisión realmente consciente y que no esté hipotecando, digamos, un futuro que yo aspiro que sea mucho mejor, pero si no hago algo al respecto, nunca lo va a hacer. Muchas gracias, Federico. Parecía la columna de a peso. Sí, de a peso. Hay un punto ahí también cuando separás, viste, para un costadito lo tenés a mano, que echas mano ante cualquier cosa, ¿no? Bueno, Federico, muchas gracias. Martín Guerra, muchas gracias a ti también, y a Pablo Moya también. Muchísimas gracias. Fue un privilegio contar con estas opiniones, con el panel, con ustedes. Nos vamos a reencontrar el próximo martes en el eje de las 11 de la noche. Que pasen bien.